Buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, yo Qué bueno. ¿Cómo están ustedes? bien, bien, con un poco de frío. ¿Y usted? ¿Un poco de qué? De frío. De frío. Sí, aquí también está un Sí, poquito feo en Valparaíso. sí, También. acá igual. ¿Allá en San Felipe? Sí, o sea, yo soy de San Esteban, pero es como lo mismo, en verdad. Claro. Sí, está un poquito helado. Sí. Bueno. Vamos a continuar con nuestra clase de gramática diacrónica. Les recuerdo que hemos estudiado hasta ahora la primera parte de la unidad Evolución del vocalismo español. Hemos visto y ejercitado lo relativo a las vocales tónicas, ¿no? Luego las vocales átonas iniciales y vocales átonas finales. No sé si tienen alguna consulta con respecto a esta primera parte. Yo les he ido subiendo también la clase a YouTube para que puedan revisar o copiar, ¿no es cierto?, con mayor detalle. Bien, hoy día vamos a iniciar un tema, la segunda parte de la unidad, que se llama la yod. La yod. Vamos a eso. Con respecto a la yod, vamos a estudiar los siguientes puntos. En primer lugar, el concepto de yod, los orígenes, la doble influencia de yod y las clases de yod. Y la segunda parte de esta clase continuará la próxima semana con ejercicio de la yod primera. Entonces vamos en primer lugar al concepto de yod. ¿Qué es una yod? Es una articulación palatal. Articulación palatal. Que no existía en latín clásico. Surge en el latín vulgar. Y tenía un sonido semejante a la consonante Y del español. Semejante. Por eso que Ramón Menéndez Pidal, la yod, cuando es semiconsonante, que veremos enseguida, la transcribe como una Y. Una Y cuando es semiconsonante. Esto lo veremos un ratito más. La yod puede ser semiconsonante, es decir, una articulación explosiva agrupada a la consonante precedente, como por ejemplo en español la yod de pie. Ahí se da entonces un diptongo. Entonces, esa no es plenamente una vocal, está dentro de un diptongo. Como le precede una consonante, esta yod es semiconsonante. Y ustedes en fonología del español la van a transcribir esta yod semiconsonante como una J, como una J. Pie. Otro ejemplo, radio. Entonces, esta yod de este diptongo IO, como le precede una consonante, es una yod semiconsonante, ¿no? Entonces, esta yod es una articulación explosiva. Está al comienzo del diptongo, ¿no? Pie, radio. Y también puede existir una yod semivocal, es decir, una articulación implosiva, agrupada a la vocal precedente, como por ejemplo en español la vocal de baile, la yod de baile. Ahí entonces está el diptongo, ahí, baile. Entonces, a la yod le precede una A, una vocal. Por lo tanto, es una yod semivocálica. Y al estar al final del diptongo es una yod implosiva. Baile, ¿cierto? Peine. Bien, esta yod se transcribe usted en fonología como una I igual, pero con un semicírculo abajo,
como una media luna, así pequeñita. Así lo van a transcribir en fonología. La yod semiconsonante como una J y la yod semivocálica como una I con un semicírculo abajo. ¿Cuáles son los orígenes de yod? La yod surge, como decíamos, en latín vulgar de diversas formas. Hay 4 orígenes de yod. 4 orígenes. Primero, puede surgir la yod por una tendencia a la diptongación. Es decir, una I o una E en yato, es decir, perteneciendo a sílabas distintas, en yato con la vocal siguiente, tendía en la pronunciación corriente a perder su carácter silábico, haciéndose semiconsonante, ¿no? Como por ejemplo, en latín, lanqueam, aquí hay un yato, lanqueam, lanqueam, entonces esta S cierra y se transforma en una yod semiconsonante y que se transcribe como una suerte así de Y, parecida a la Y de la consonante Y del español, porque son algo semejante. Lanquiam, langya. Lanquiam, langya. Este fenómeno es parecido a nuestro castellano chileno popular. Por ejemplo, plantear, plantear, ¿no es cierto? Teatro, teatro. Peor, peor. ¿Ves? También ahí surge una la yo semiconsonante. Con la diferencia que suena como una cuasi Y, langya. Otro ejemplo, vineam, en latín vineam, esta E pierde su carácter silábico y se transforma, este yato se transforma en diptongo. Entonces, vineam, vinya, vinya. Un segundo origen de yod puede aparecer también por vocalización de una consonante velar agrupada. Por ejemplo, una velar agrupada, el grupo KT, en factum. KT es un grupo consonántico. Hay una velar agrupada. En la K es velar. Seguida de una dental, la T. Factum. Entonces, esta consonante velar agrupada se relaja hasta tal punto de transformarse en una semivocal, una yod. Se vocaliza. Factum, faitu. Tanto es una yod semivocálica porque quedó le precede una vocal, faitu, una yod faitu. Pareció en otro castellano padre, paire, padre, paire, comadre, comaire, parecido el fenómeno. Este entonces es el segundo origen. Puede aparecer por vocalización de una consonante velar agrupada. Tercer origen de yod, por síncopa, es decir, por pérdida de una vocal o consonante al interior de la palabra. Por ejemplo, la palabra majorinum, majorinum. Se pierde esta O porque es una vocal protónica. Esta es la tónica, la I, se pierde la protónica. Esta es la inicial. Majorinum, entonces, esta consonante palatal, la majorinum, se vocaliza y se transforma en una yod semivocálica. Mairinu, mairinu. Como vimos el caso de Panaria, Ficaria, a mayor decíamos que da E, ¿recuerda? Monoptón gané. Entonces este mairino va a dar merino. Merino, un juez de mayor cuantía. Un juez mayorino o un juez merino. Un ejemplo que se pierde una consonante al interior de la palabra, síncopa. Sartaginem, sartaginem. Entonces se pierde esta consonante que es una frigativa sonora intervocálica, se pierde. Entonces va a aparecer la yod. Esta vocal se transforma en yod, una yod semivocálica. Sartaine, sartaginem, sartaine. Y amat yo queda E, sartén, con la pérdida de la E, como ya ustedes lo saben, tras consonante dental y alveolar no agrupada. Y un cuarto origen de la yod, que ya lo conocen por la palabra
ficaria, panaria, por metátesis, es decir, por atracción de una vocal de la sílaba siguiente, o por el cambio de sonido al interior de la palabra, al interior. Por ejemplo, ficaria. Ficaria, palabra ya estudiada. Entonces se produce una metátesis, entonces queda ficaira, ¿no? Ya palabra vista, figuera, higuera, ¿no es cierto? Entonces esta yo se origina por el fenómeno de metátesis, ¿no? Bien, esos son los orígenes de yod en latín vulgar. El otro punto teórico es la influencia de yod. La yod ejerce una doble influencia sobre la vocal y sobre la consonante. La yod, por ser una articulación extremadamente cerrada, contagia su cerrazón a la vocal precedente, cerrándola en un grado. Entonces la yod, por ser una articulación extremadamente cerrada, contagia su cerrazón a la vocal precedente. Ese es un fenómeno de asimilación, ¿cierto? La yod entrega a la vocal su propia característica de ser cerrada y cierra, contribuye a cerrar la vocal. La cierra en un grado. Ya veremos eso, qué es eso de un grado. Por ejemplo, la yod cuando cierra la A la transforma en E. Por ejemplo, panaria, panaira, panera, ¿no es cierto? La yod cuando cierra, también se dice inflexiona o asimila una E tónica abierta, la cierra en E cerrada. Cuando inflexiona, cuando cierra, cuando asimila una E cerrada, la transforma en una I. Cuando cierra una O abierta, tónica, la cierra en una O cerrada. Y cuando inflexiona, asimila o cierra una O cerrada, la transforma en U. Entonces, en cada uno de estos elementos hay un grado. Por eso que dice que se cierra en un grado. Si usted viene en el triángulo de Hellbach, sobre la E abierta está la E cerrada. Sobre la E cerrada está la I. Sobre la O cerrada está la O cerrada. Sobre la O cerrada la U. Por eso la cierra en un grado. Segunda influencia. La yod, por ser una articulación palatal, contribuye a palatalizar la consonante inmediata, ¿no? La yod, por ser una articulación palatal, contribuye a palatalizar la consonante inmediata. Hay una relación entre ambas influencias, entre la influencia que ejerce sobre la vocal y sobre la consonante. Hay una relación inversa. El influjo de la vocal sobre la vocal está subordinado a su acción sobre la consonante. Por lo tanto, cuando la yod palatalizó muy pronto la consonante, absorbiéndose en ella, no tuvo tiempo para influir sobre las vocales. Y al revés, cuanto por más tiempo la yod se conservó sin ser absorbida en la consonante, tanto más influyó sobre las vocales. Esto permite clasificar la yod en 4 clases históricas. Y esas son las clases de yod. ¿Y cuáles son estas? Muy simple. Yod primera, yod segunda, yod tercera y yod cuarta. Este no es un orden metodológico, sino que un orden histórico, ¿no? Porque la yod primera es la que aparece en una primera época y es muy efímera, desaparece tempranamente, por lo tanto no alcanza a influir sobre la vocal. En cambio, la yod segunda, como permanece más en el tiempo, alcanza a inflexionar o a cerrar algunas vocales. Y así, la yod tercera con mayor razón y la cuarta, que prácticamente cierra todas las vocales, con una sola excepción que vamos a estudiar oportunamente. Bien, eso con respecto a la parte teórica. El concepto de yod, ¿no es cierto? Sus orígenes, la doble influencia de yod, ¿no? y las clases de yod. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto a esta parte teórica? Esto yo se lo voy a subir después a YouTube para que lo puedan
ver, escribir, transcribir con detalles. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan con respecto a esta primera parte teórica? ¿Sí? Yo no, profe. ¿Sí? Está bien. Con los ejercicios vamos a ir repitiendo esta parte teórica con las palabras. Igual como hicimos con las vocales, vamos a empezar con palabras con yod. Empecemos a estudiar la yod primera. La yod primera. La yod primera es la que produce las consonantes románicas. Esta es una Z antigua, que suena como una TS. Se escribe así. Una TS y una sonora. Esta se escribe así. Sonora que suena como una DS. Por palatalización de los grupos latinos T-yod y K-yod. Entonces la yod primera es la que produce las consonantes románicas TS y DS por palatalización de los grupos latinos T-yod y K-yod. Estas consonantes son africadas. Estas, TS, DS, son africadas. La primera es sorda. Claro, porque hay una T, suena una T primero, la T es sorda. Y la segunda es sonora, claro, porque la D es sonora. Por ejemplo, cabeza, ¿no es cierto? De los osollos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas, utzos, sin cañados, alcándaras vacías, vacías, sin pieles y sin mantos, sin factores, sin actores mudados. Sospiró mío tzid, ¿no? Así, tzid. Bueno, entonces la primera, esta primera consonante es sorda y esta es sonora. Ambas son africadas. Esta yod primera se pierde tempranamente, por tanto no alcanza a influir sobre las vocales. Por lo tanto, las normas de vocalismo que hemos aprendido con las tónicas, por ejemplo, se van a conservar. No va a haber ningún cambio con la yod primera, porque desaparece tempranamente. En general, cuando a los grupos T-yod y K-yod les precede una consonante, dan origen a la sorda, o sea, a la TS. Pero cuando están en posición intervocálica, dan origen a la sonora DS. Entonces, cuando el grupo T-yod y K-yod le precede una consonante, da origen a la sorda. Pero cuando el grupo T-yod y K-yod está en posición intervocálico, da origen a la sonora DS. Profe, Y disculpe, ¿a qué se refiere con los grupos T-yod y K-yod? este, T-yod, Sí, T-yod. Recuerda que pero la yod se transcribe, según Ramón Menéndez Pidal, como una Y, ¿se acuerda? Decíamos. Entonces, sí, T-yod y K. Esta se escribe con C, pero suena como una K de casa, cosa, ¿no? Cuna. Y sí, el profe. español, ¿no es cierto? Se escribe con C, pero es una K, distinto a ceniza, ¿no es cierto? Ciervo, que también se escribe con C, pero es una Z, para nosotros una S. Bueno, esta suena como una K. K-yod, entonces T-yod y K-yod. Entonces, cuando les precede una consonante, originan el grupo T-yod o K-yod una Z antigua sorda. Cuando está en posición T-yod y K-yod intervocálico, una vocal, T-yod, vocal, vocal, K-yod, vocal, por lo general dan origen a la sonora DS, la Z sonora. Bien, estas dos consonantes, la sorda DS y la sonora DS, se confunden posteriormente y evolucionan a la fricativa sorda actual, a la Z actual, es el siglo XVII. Evolucionan al siglo actual. Por lo tanto, en el siglo XV, una palabra escrita de esta forma es todavía una sonora, ¿no? Por siglo XV. Mozza, por ejemplo, así. Mozza tan fermosa non vi la frontera como una vaquera de la finollosa. Faciendo, escrito así, faciendo la vía del calatraveño.
Entonces, siglo XV, una serranía del Marqués de Santillana. Pero estas dos consonantes que son africadas, sorda y sonora, se van a confundir. Se va a perder la sonora y va a prevalecer el carácter de sorda. Y entonces van a dar origen a la Z actual, que es una I fricativa sorda, ¿no es cierto? Fricativa sorda. Esto la van a estudiar en fonología, ¿no es cierto? La Z actual, que para nosotros la pronunciamos como una S, por el ceseo, ¿no? El ceseo consiste en que no pronunciamos la Z la pronunciamos como una S. Por ejemplo, no decimos zapato, decimos zapato, una S. ¿Y por qué se puso el ceseo? Por una confusión, porque en la misma época en que existía la Z sorda, la Z sonora, había también una S sorda y una S sonora. En español, una S sonora y una S sorda. Entonces, cuando se pierde el carácter de sorda de la Z, carácter de sonora, perdón, sonora de la Z, prevaleciendo la Z sorda, entonces sucede lo mismo, se pierde el carácter sonoro de la S y prevalece la sorda. Por eso entonces, y muchas palabras entonces que eran Z, se transcribieron con S sorda, un problema de confusión. Ese fue el problema que se suscitó el llamado ceseo, que se produjo en la zona sur de España, la región meridional. Y como el mayor contingente de colonizadores que en América venían del sur, entonces impusieron en América la pronunciación propia de ellos, que era pronunciar la Z como una S, el ceseo. Por lo tanto, el ceseo no es un fenómeno que se originó en América, sino que fue traído por la mayoría de los conquistadores del sur de la península. Bien, entonces el siglo XVII da un origen a estas dos consonantes, la sorda y la sonora, a la Z actual. ¿Cuáles son las vocales que vamos a ejercitar en el contexto de yo? Ya sea yo primera, segunda, tercera o cuarta. Vamos a buscar palabras que tenga en primer lugar una O tónica abierta. Luego buscaremos una palabra que tenga una E tónica abierta. Enseguida, una que tenga una O cerrada o su equivalente o una E abierta. ¿Por qué su equivalente? Porque una O abierta en la tibular se confunde con la O cerrada, así que son equivalentes. Haremos también ejercicio con palabras con E cerrada o con I abierta, que son equivalentes, porque en latín vulgar la I abierta se confunde con la E cerrada. Y finalmente, un ejercicio en que aparezca la vocal A. Esas van a ser las 5 vocales que vamos a ejercitar en el contexto de yo. ¿No? Yo primera, yo segunda, yo tercera, yo cuarta. Ahora entonces vamos a hacer los ejercicios de yo primera. Les consulto, ¿quiere que hagamos ahora mismo los ejercicios o hacemos una pausa para que ustedes maduren, copien esta materia, la estudien y la próxima clase hacemos los ejercicios con yo primera? ¿O la hacemos de inmediato, empezamos los ejercicios? Ustedes digan, ¿qué prefieren? ¿Aló? Sí, profe. A mí, la verdad, me da un poco lo mismo porque yo igual después como que voy a pasar la materia más teórica. No sé qué opinan los demás. Yo igual lo hago después, profe, así que no sé, ver uno para cachar más o menos cómo son, porque igual como me enredé un poco. Ya, Sí, pero yo ustedes igual. prefieren que los deje hasta aquí o que comencemos con los ejercicios. Si quiere, hagámoslo, profe, para ver ¿Cómo cómo son? es. Ya, ya, Porque a veces el ejercicio se ve más sencillo. ya, perfecto, ya. Entonces, ejercicio con yo primera. Por ejemplo, un ejercicio con una O breve. La palabra fortia. La letra se lee fortia, que se separa como que es un yato. Fortia. Bien, en el latín vulgar, ustedes recuerdan que la O breve corresponde a una O abierta. ¿Sí? Además, esta I, que está en yato, se cierra transformándose en una yod semiconsonante. Semiconsonante porque le precede una T. Entonces aquí se lee fortia y acá forgia. Fortia, forgia. Esto es latín vulgar. Entonces aquí el origen de esta yod es por tendencia a la diptongación, el primer origen que hemos estudiado. Romance español, una O tónica abierta, diptonga,
¿Se acuerda? En wo y después en we, ¿no es cierto? Ya podemos saltarnos el wo porque fue una etapa muy breve. Bueno, wo y después we. Y mire, este grupo T-yod le precede una consonante, ¿no es cierto? Al grupo T-yod. Por lo tanto, en el español medieval, este grupo T-yod va a dar origen a la consonante sorda, TS, que suena como una TS, una fricada sorda. Entonces se lee fuerza, como una TS, fuerza, igual que el italiano, forza Italia, ¿eh? Forza, una TS, forza, fuerza, eso. Luego, en el siglo XVII, esta consonante sorda se confunde con la otra, la sonora, y origina la Z actual, la interdental sorda. Y ahí en transcribir, especialmente en fonología, ustedes la van a transcribir esta Z, porque esta es la grafía, así, con ese signo. Y los españoles de Madrid van a decir fuerza, ¿cierto? Nosotros decimos por el ceseo fuerza como una S. Ahí tiene un ejemplo entonces de yo primera. Hay un ejemplo con E tónica abierta, petiam, petiam. Entonces aquí tiene una E, la E breve corresponde a una E abierta, la E breve E abierta. Luego esta vocal en yato se transforma en una yod semiconsonante, petia, ¿no? Origen por tendencia a la diptongación. Petiam, petia. Romance español, la E tónica abierta diptonga en ye. Y este grupo T-yod, como le precede otra consonante, origina la sorda, la sorda TS, piezza, ¿cierto? Piezza. Siglo XVII, esta por confusión con la otra Z, la sonora, origina la Z actual. Pieza, diría un español. Pieza, nosotros por el ceseo. Como ven, la norma sigue intacta, una O tónica abierta diptonga, la E tónica abierta también diptonga. La yod no ejerce ningún influjo sobre ella, no la va a cerrar, no va a impedir que diptongue, porque es una yod que desaparece tempranamente. En cambio, por ejemplo, la yod segunda que veremos después, la palabra folia, con una O tónica abierta, folia, ahí la O no va a diptongar. Nosotros actualmente decimos hoja y no oeja, la hoja del árbol. ¿Y por qué no diptongó la O tónica abierta en hue como en la norma? Ah, porque la yod la cerró. Hizo una O abierta, la puso como O cerrada, ¿no? Ese es un ejemplo por la yod segunda. En yod primera no hay influencia de yod. Todas siguen las normas como la hemos aprendido, ¿no? Un ejemplo con una U breve abierta, luteam, latín vulgar, la U breve corresponde a una U abierta, la E en yato se transforma en yod. Luteam, lodja. En el latín vulgar, la U abierta se confunde con la O cerrada, lodja. Romance español, la O cerrada queda O, y el grupo T-yod, miren esta acá, T-yod como está en posición intervocálico, este grupo está entre vocales, una O y una A, entonces va a originar en la consonante, la Z sonora, la DS. Entonces aquí se lee loza, una DS, loza, igual que el italiano actual, pues, zucchero, no sé, zucchero, ¿no? DS, loza. Y luego en el siglo XVII, como decíamos, la sorda y la sonora se confunden en la Z actual, la interdental sorda. Entonces, ¿qué es esa? Así se transcribe en fonología. Pero como este es un grafema, tenemos la Z. Entonces aquí diríamos, en español diría loza. Entonces aquí loza y aquí loza. La Z actual o loza por la S, con nosotros, loza, el ceseo. Un ejemplo con una I breve, malitiam, malitiam. Tiene entonces una I breve, corresponde a una I abierta, malitia. En el latín, luego se pierde la M final de palabra, esta I en yato se transforma en yod, malitiam, malitya. Latín vulgar, la I breve abierta se confunde con la E cerrada, maletya. En latín vulgar, en romance español, perdón, la E cerrada queda E, y este grupo T-yod, al estar en posición intervocálico, el grupo, origina la Z sonora, ¿no? La fricada sonora, maleza, ahí está, DS, maleza,
Y luego siglo XVII, evoluciona a la Z actual, siglo XVII, maleza. Maleza. Y un ejemplo con A, minakiam. Minakiam. Ahí. Entonces, en latín vulgar se produce un fenómeno de pseudo prefijación, ¿no? O sea, se pone un prefijo falso, igual que en nuestro castellano, ¿no? Por ejemplo, entrar, de entrar, cuando dice la gente, ¿cierto? Entrada, de entrada. ¿No? Cementar, en cementar. Entonces son falsos prefijos, porque son falsos porque al colocarlo no cambia el sentido de la palabra. En cambio, cuando el prefijo tiene valor en el sentido que cambia el significado de la palabra, ese es un verdadero prefijo. Por ejemplo, en hacer, rehacer. No es lo mismo hacer que rehacer, ¿no? Pero en empujar y reempujar no cambió nada. Entonces, en reempujar ese es falso, ¿cierto? Es un falso prefijo. Entonces, igual acá se usa un falso prefijo. Eso sucede en el latín vulgar. Minakiam a minagya, surge la yod por la tendencia a la diptongación, igual que acá arriba. La I breve corresponde a la I abierta en una E cerrada, en latín vulgar, a menagya. Luego, la E cerrada en romance español queda E, y el grupo K-yod, al estar en posición intervocálico, da origen a la sonora, a la DS. Amenaza, ¿cierto? Amenaza. Y siglo XVII evoluciona a la Z actual, amenaza. Ahí están los ejemplos con las 5 vocales, y yo les voy a pedir a ustedes, pero ya se las mostré. Bueno, mejor los vamos a hacer en clase, la próxima vez los ejercicios complementarios, ¿no? Ya me están avisando que se nos termina el tiempo. Bueno, esto lo vamos a hacer en la próxima vez, y vamos a estudiar también 2 excepciones. Vamos a hacer unos ejercicios complementarios, y luego vamos a hacer 2 excepciones, ¿no? Bien, con respecto al trabajo sistemático, ustedes consiguiendo la lectura y el fichaje, me parece que la vez pasada yo les di hasta el latín hispánico, parece que no, ¿no es cierto? Eso no quedó como lectura. Me parece que eso no quedó. Eso quedaría el latín hispánico en la página 2, leer y fichar hasta la página siguiente, hasta donde dice, ¿de qué manera el latín evolucionó hasta dar nacimiento a las lenguas neolatinas? Eso no. Entonces, lectura, hace como trabajo personal, trabajo asincrónico para su estudio, ¿no? Y yo les propongo, para que lo piensen, que el 24 de junio, no sé si es martes, 24 de junio, hagamos el control de lectura de esta reseña histórica. ¿Qué día dijo, profe? Que no le escuché, En ¿verdad? junio, a ver, el martes 22 de junio haríamos el control de lectura. El martes 22 de estas paginitas, ¿cierto? Lo que ustedes están leyendo y fichando. El martes 22 de junio, ¿no? Haríamos el primer control de lectura, y hacia fines de julio ya haríamos la segunda nota, que va a ser un trabajo sobre palabras con vocalismo y de yod y de bau, ¿no? Así que les propongo esa fecha por lo menos para el control de lectura, ¿eh? 22. Ustedes me dicen, me lo confirman la próxima vez. Ustedes no tienen otro trabajo también ese mismo día. El 22 Ya, profe. de junio. No se olviden escribir su nombre porque aparezca en el chat, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? Entonces, la próxima clase vamos a empezar por esos 3 ejercicios complementarios que son parecidos a los que hemos visto, y luego vamos a explicar 2 excepciones a la norma, 2 excepciones. Bien, ¿alguna consulta que tengan? No, profe. Ya. Yo igualmente, aunque no hemos terminado, igual le voy a subir esta clase, aunque está incompleta, pero ustedes van a tener completo lo que vamos a ver en la próxima clase, pero no importa. Les sirve como refuerzo lo que haremos la próxima vez. Así que esta tarde le voy a subir a YouTube esta clase, ¿eh? Y lo que falta que por explicar también. Bien, Ya, profe. Muchas nos gracias. despedimos, que estén muy bien, escriban su nombre en el chat entonces.
Y nos vemos Que en la esté próxima clase. bien. Adiós, hasta luego, que estén muy bien. Chao, Hasta profe, luego. igualmente, que esté Bien. bien. Gracias igualmente, hasta luego.